Sin duda la noticia ha estado en el Congreso de la República y la han protagonizado nuevamente los congresistas de Fuerza Popular y el partido aprista, que no han permitido que las investigaciones en torno al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, puedan seguir su curso. Distintas bancadas se han pronunciado al respecto. Por la mañana se votó el archivamiento de la denuncia que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por el tema del deslacrado de estas oficinas donde se guardaba información importante para la investigación sobre Fuerza Popular que estaba llevando a cabo el doctor José Domingo Pérez. Este es el informe de la doctora, la denuncia de la doctora Zoraida Ábalos. Y acá, simplemente para que ustedes puedan entender cuáles eran los argumentos más importantes que el Congreso el día de hoy ha desestimado, podemos hablar, por ejemplo, de un petitorio sobre encubrimiento, autor de delito, dice Zoraida Ábalos, actual fiscal de la Nación, encubrimiento real y encubrimiento personal agravado en grado de tentativa. Ese es el cargo principal, dice el deslacrado ilegal de la oficina del asesor del fiscal de la Nación, Juan Manuel Duarte Castro, con participación del denunciado Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. Ustedes recordarán las famosas imágenes que se pudieron ver captadas por las cámaras de seguridad. La asesora de Pedro Chávarri, que en un primer momento dijo que tenía material personal ahí, pero que luego admitió, reconoció que ella había sido enviada a sacar toda la información que iba a servir para el esclarecimiento de ese caso y que evidentemente no lo hizo sola, lo hizo con personal del resguardo del doctor Chávarri, es decir, todo esto planificado desde quien era en ese momento el titular del Ministerio Público. El día de hoy vamos a entrar al detalle de esto, no me quiero detener mucho porque está con nosotros José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, aquí en nuestros estudios. No me quiero detener mucho, sino simplemente compartir con ustedes una impresión, la defensa del doctor Chávarri, y eso es algo que cualquiera podría percibir, darse cuenta, a partir incluso del pequeño extracto que hemos presentado al inicio del programa. No ha sido una defensa en torno a los cargos que se le puedan imputar y las investigaciones que se le quieren abrir. Él se ha referido a temas políticos en el fuero parlamentario. Para resumir, y tomábamos nota, se ha referido al presidente Vizcarra, ha dicho que el presidente Vizcarra reaccionó contra él porque él se estaba atreviendo a hacer unas investigaciones en torno suyo por el caso Chinchero y otros temas. Ha criticado al equipo especial fuertemente, habló de la intervención o del allanamiento a Alan García el 31 de diciembre, de un trato diferenciado entre Keiko Fujimori y Susana Villarán. Incluso ha cuestionado el tiempo de prisión preventiva, que no lo determina la Fiscalía, sino lo decide el Poder Judicial. Pero en fin, él ha hecho uso ampliamente del tiempo en el Parlamento, y vamos a pedirle su opinión a José Domingo Pérez, al fiscal José Domingo Pérez, quien se encuentra con nosotros esta noche. Bienvenido y muchísimas gracias por atender esta invitación. No, las gracias a usted. Me imagino que usted está al tanto, que ha escuchado los argumentos del doctor Chávarri. ¿Cuál es su reacción? Mire, definitivamente lamentable la intervención que ha tenido Pedro Chávarri en el Congreso el día de hoy. Ha habido un cuestionamiento a la labor que realiza el equipo especial y sobre todo a dos investigaciones que creo que marcan la pauta del por qué se está cuestionando su actuación como ex fiscal de la Nación, que son los casos que se están siguiendo contra la investigada Keiko Fujimori y el caso que se siguió, ya no continúa por extinción de la acción penal, por el fallecimiento de quien en vida fue Alan García Pérez. Me sorprendió escuchar que Pedro Chávarri cuestiona la actuación de los fiscales en esas dos investigaciones. Me imagino, él ha criticado el tema del allanamiento, pero antes de continuar quería también compartir con ustedes información de lo que fue la votación. Tenemos un cuadro precisamente para esclarecer lo que fue la votación por la mañana del caso Chávarri en la comisión permanente. ¿Quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra? A favor del archivamiento y en contra. Y claramente ahí lo que podemos ver es lo marcado en rojo, fue la votación que permite el archivamiento de este caso.
el asunto en particular. Ahí está la lista de los congresistas en rojo está quienes apoyaron este archivamiento y en verde quienes se oponen: Richard Acuña, César Vázquez, Marco Arana, Humberto Morales, Richard Arce, Horacio Pacori, autor de un informe al respecto, Mercedes Arauz, Moisés Guía y Víctor Andrés García Belaúnde. Ayer ya Gino Costa había anticipado que esto podía ocurrir, pero en algún momento comentábamos que era imposible que Fuerza Popular cayera nuevamente en un desprestigio de esta naturaleza, porque la investigación que efectuaba el doctor Chávarri giraba justamente en torno a Fuerza Popular. ¿Qué decirle al señor Chávarri y qué decirle a la población respecto a los cuestionamientos que él ha hecho, por ejemplo, al tratamiento que se le dio al caso Keiko Fujimori frente a Villarán? Él dice que aquí hubo una exhibición de la denunciada, que se le esposó, que en el caso de Villarán se le protegió y se le cuidó mucho más. ¿Cómo responder a esto que él llama un tratamiento diferenciado de parte de la Fiscalía, una suerte de politización del trabajo del equipo especial? Como le estaba comentando, me parece extraña esta posición que ha manifestado Pedro Chávarri, porque a través de esta absurda comparación del por qué respecto a la investigada Keiko Fujimori se le puso un chaleco con la inscripción de detenido o detenida, y a la investigada Susana Villarán no fue la misma condición, se está tratando de indicar de que es una responsabilidad de los fiscales que integran el equipo especial. Y de antemano la detención no corre por cuenta de los fiscales. La detención corre o es responsabilidad de parte de la policía. Y debo entender de que se han mejorado los procedimientos al momento de realizar esta clase de intervención. Por lo tanto, cuestionar a partir de una imagen, de un chaleco, de una inscripción, la investigación que estamos realizando, sobre todo en el caso de la investigación que se sigue por los aportes de campaña a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori Iguchi, me parece lamentable. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar quien actualmente es todavía fiscal supremo, Pedro Chávarri? Que nosotros hemos incumplido algún tipo de norma, legalidad, hemos afectado derecho, algún tipo de garantía. Lamentablemente Pedro Chávarri ha ido al Congreso a dar algún tipo de especulaciones para sembrar probablemente algún tipo de estrategia que posiblemente quienes están defendiendo a estas personas o los intereses de estas personas luego lo van a levantar y lo van a hacer suyo. ¿Usted diría que está canjeando esto que él ha considerado un tratamiento injusto en el caso de Keiko Fujimori o los cuestionamientos a la intervención en casa de el expresidente Alan García para conseguir la votación del Congreso, o es que la relación va mucho más allá, como en algún momento usted lo propuso, que aquí hay un vínculo real entre el señor Chávarri y el partido fujimorista, a partir no solamente del primer chat de la botica, porque ayer se ha conocido de otros que apuntarían en ese mismo sentido? Es que todas estas afirmaciones que planteé precisamente para solicitar la prisión preventiva, no solamente de Keiko Fujimori, sino de otras personas que están siendo investigadas en dicho caso, se centra en la información que se da a conocer a través de estos chats denominados chat de la botica, en donde se establece una vinculación que tendrían ciertas personas que integran estos grupos de interés vinculados a Keiko Fujimori, precisamente con la figura de quien era fiscal de la Nación de ese entonces, Pedro Chávarri, en el cual se buscaba una alianza y, contrario a ello, se buscaba, por el contrario, desacreditarme, y en algunas palabras o textos que se habían consignado en dicho chat, se buscaba incluso destruirme y retirarme de la investigación. Situaciones que creo de que cuando se valoró para la imposición de la prisión preventiva para estas personas, se tomó en cuenta de manera positiva porque se está evidenciando cierto peligro en la investigación en lo que corresponde a la obstaculización de la averiguación de la verdad. Por lo tanto, queda a través de esta presentación de Pedro Chávarri demostrado de que hay una cierta vinculación. Y bueno, a mí como fiscal sí me preocupa la decisión que ha adoptado el día de hoy el Congreso de la República a través de la Comisión Permanente,
porque el día de mañana yo tengo que volver a la Fiscalía a continuar con mis labores y tengo a un fiscal supremo de que ya cuestionó mi actuación. Cuestionó mi actuación porque, según él, solicité una prisión preventiva indebida contra Keiko Fujimori y no tomó en cuenta de que hubo un juez y una sala que confirmó esa decisión de la prisión preventiva. Cuestiona mi intervención respecto al por qué se solicitó una detención contra Alan García Pérez. En Semana Santa. ¿Le parece a usted que un fiscal supremo puede señalar qué día se tiene que hacer las detenciones o no respecto a una persona que se encuentra incursa en un delito? A mí me parece bastante absurdo lo que ha señalado Pedro Chávarri. Pero, sin embargo, ese es el fiscal supremo que en este momento está ejerciendo una función. Y esa función él ya ha dado, a través de como representante del Ministerio Público, su posición respecto al trabajo del equipo especial. Es decir, lo está descalificando. Y esa descalificación definitivamente va a ser recogida por quienes defienden los intereses de estos investigados. Es decir, la defensa de los investigados. Ahora, ¿cuál sería el impacto de las declaraciones de Chávarri? Y luego quiero hacer una precisión sobre la votación de la mañana. En el ámbito internacional y en los procesos que se están siguiendo para cerrar, por ejemplo, colaboraciones eficaces de testigos, de inculpados, incluso las negociaciones que se hacen con Odebrecht, OAS y las otras constructoras. Mire, yo me presento ante su set para negar todas las afirmaciones que ha hecho Pedro Chávarri y tengo entendido que los demás fiscales del equipo especial también lo van a realizar. Nos sentimos agraviados con las expresiones que ha tenido el día de hoy. ¿Va a haber un pronunciamiento público corporativo, digamos, del equipo? ¿Lo ha conversado con el doctor Vela? El doctor Vela también se siente mortificado. Entiendo de que en los próximos días va a mostrar su posición respecto a la actuación que viene teniendo Pedro Chávarri, respecto a la descalificación que está haciendo de nuestro trabajo. ¿Y se ha podido conversar con la doctora Zoraida Ábalos? Nosotros aquí, la producción estuvo insistentemente tratando de localizarla. Entiendo que ella está de viaje, pero supongo que tiene algo que decir. Y aprovecho para especificar que lo que se archiva no es la denuncia en sí misma que desarrolla Zoraida Ábalos, sino un pedido que hace el Frente Amplio para el deslacrado. No se archiva, dice, lo que se desestima. La permanente fue una cuestión previa para que la subcomisión vuelva a ver la denuncia del mismo tema, es decir, el deslacrado que presentó el Frente Amplio. ¿Lo entiende así? ¿Podría explicarnos exactamente cuál es la figura? El Congreso lo que ha hecho hoy es bloquear la posibilidad de que la fiscal investigue a Chávarri. ¿Cuál es el efecto real, doctor, para quienes no somos juristas y no entendemos necesariamente el impacto en su real magnitud, sino simplemente percibimos que hay un ánimo de protección a la figura cuestionada de Chávarri? Bueno, en términos simples, como usted me solicita, hay un blindaje, definitivamente, para que no cumple el Ministerio Público con su labor de investigar a Pedro Chávarri. ¿Se estaría desautorizando, por ejemplo, a Zoraida Ábalos con esta decisión? Mire, lo que sí podemos establecer es de que no se tiene una firme decisión de investigar todos estos crímenes, todos estos delitos que están vinculados precisamente a esta presunta organización de los cuellos blancos. El resultado es finalmente desfavorable en cuanto a que se refiere a Inostroza Pariachi, el ex juez supremo que ahorita se encuentra en España, en donde la justicia española ha indicado que lamentablemente por la decisión del Congreso no se puede establecer si hay otros miembros de esta organización criminal y por lo tanto no se puede hablar de organización criminal en sí. Lo mismo está sucediendo con Pedro Chávarri y con Tomás Gálvez, el otro fiscal supremo que está comprometido. No se puede investigar porque el Congreso lamentablemente no está dando el paso procesal correspondiente para que la Fiscalía cumpla con sus funciones. Claro, ¿y de qué manera podría repercutir eso, como le preguntaba yo antes, en el trabajo que ustedes están efectuando? Desde la posición que tiene Chávarri hoy, finalmente hay otra fiscal en el cargo más alto que les ha ofrecido su apoyo. Ustedes tienen además respaldo ciudadano, creo que el presidente, el ministro de Justicia también
de alguna manera confían en el trabajo que está efectuando la Fiscalía en ese sentido, en este caso tan complicado de corrupción. Pero, ¿qué podría hacer Pedro Chávarri o de qué manera supone para ustedes un peligro dentro de la Fiscalía o una amenaza de intromisión? Al margen de que quede impune, digamos, lo que todos creemos merece ser investigado el día de hoy. Supongamos que se archiva todo, Pedro Chávarri no saldría del Ministerio Público. ¿Cuál es el mayor riesgo que se corre? Es que la organización de los cuellos blancos sigue funcionando. Activa. Eso sería. Sigue activa. Es decir, los cuellos blancos es una organización o la identificación de jueces y fiscales que a través de este tipo de tráfico de influencias, arreglos, van manejando los procesos y los expedientes a los intereses que buscan favorecer. Es decir, tenerlo a Pedro Chávarri definitivamente va a perjudicar la actuación, no solamente que realiza el equipo especial en los casos Lavajato, sino también la investigación que están realizando las fiscales del Callao y probablemente la investigación que está realizando el doctor Juan Carlos Millones en Chiclayo. O sea, son investigaciones que se han dado cuenta de que están afectando a personas vinculadas a un grupo político y que lo que están buscando es un nivel de protección a nivel de la Fiscalía. Pero el objetivo principal, entonces, diría usted, es mantener el funcionamiento de esta mafia enquistada en el sistema de justicia. Es que yo le pregunto, si no se develaban los audios de la corrupción judicial, ¿usted cree que hubiésemos logrado que las investigaciones en el caso Lavajato y probablemente las investigaciones que se están dando en Chiclayo tuvieran ese avance real, sabiendo de que iban a tener a un Inostroza Pariachi o a un Chávarri Vallejos ahí en las esferas más altas, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público? Definitivamente es bastante difícil creer que esta organización no va a actuar generando algún tipo de represalia a los fiscales que estamos investigando. ¿Represalia que podría llegar a qué, por ejemplo? ¿Qué decisiones se podrían tomar? Ustedes cuentan ahora con el apoyo, pero ¿podría en algún momento quebrarse ese apoyo, ese respaldo, digamos, mirando a futuro, el tiempo que le queda a Zoraida Ábalos en la dirección del Ministerio Público? ¿Cómo se mueve la alta jerarquía? Mire, es que usted está hablando de la figura de la doctora Zoraida Ábalos como la persona que toma la decisión. Pero acuérdese que en la institución del Ministerio Público hay una junta de fiscales supremos que tiene que respaldar precisamente la decisión que pueda adoptar la fiscal de la Nación. Claro, es decir, ella no es autónoma, no es una dictadora que pueda mover las fichas y sin embargo sí podría, funciona de manera corporativa para que la gente lo entienda. Es decir, sumando votos sí podría haber un perjuicio en la práctica. Definitivamente, yo creo de que cuando él pertenece todavía a la Junta de Fiscales Supremos, siendo un fiscal supremo, tiene una voz autorizada dentro de la institución. Esta presentación del día de hoy ha tratado de legitimar la actuación del Ministerio Público a través del equipo especial. ¿Usted cree que dando estos calificativos en los cuales él está indicando de que nosotros hemos cometido algún tipo de irregularidad o actos indebidos en la intervención de Keiko Fujimori y de Alan García, no es un mensaje que está dando hacia los demás investigados, a las demás personas investigadas que quieren someterse a un proceso de colaboración eficaz y les está indicando de que lo que está ocurriendo en el Ministerio Público son situaciones irregulares y que por lo tanto hay conflictos internos? O hay politización, que es el mayor riesgo. ¿Qué le diría a quienes critican, por ejemplo, el tema de los plazos? A quienes dicen, ok, el caso Humala avanza a un ritmo, el caso Fujimori avanza a otro ritmo, Keiko Fujimori hoy está en prisión, se ha pedido 36 meses, sin embargo, Susana Villarán no se la tocó sino al final. ¿Cuál es la explicación para que el público y sus críticos entiendan por qué se pide la detención de uno y no se puede pedir la de otro o la de todos al mismo tiempo? Si, digamos, la información es general. Mire, lo que pasa es que es la información como se va recibiendo y el desarrollo de las investigaciones. Y el plazo de las prisiones preventivas, por ejemplo, que se solicita, ¿a qué obedece las diferencias que se puede establecer entre uno y otro caso? Al estadio del proceso. Yo he llevado a cabo la investigación de Keiko Fujimori, iniciándola en septiembre del 2017, la he concluido aproximadamente en octubre del 2018, un año de investigación. He solicitado una medida de prisión preventiva de 36 meses porque estamos dentro de una investigación de organización criminal y el juez es el que ha amparado esta medida.
la defensa de ella y de las demás personas recurrieron, fueron a apelación y la sala ha confirmado los 36 meses. Ahora, si vamos a comparar lo que sucede con el caso de Susana Villarán, usted se va a dar cuenta que la Fiscalía igualmente pidió 36 meses. Y el juez no dio los 36 meses. ¿Y por qué no dio los 36 meses? A eso iba. Porque señaló de que ya estaba en investigación preparatoria, es decir, una etapa diferente y más avanzada de la que estaba Keiko Fujimori. Claro, pero si estaba más avanzada en el caso de Villarán, ¿por qué se detuvo primero a Keiko Fujimori? Mire, porque la evidencia en el caso de Keiko Fujimori, que fue la declaración que se recibe respecto a su caso de parte del señor Jorge Brata, llegó primero. Luego es que se comienzan a realizar las investigaciones o los actos correspondientes respecto a la señora Susana Villarán. Y es ahí donde el fiscal, ante la evidencia, y eso también creo que se ha hecho público, la colaboración de la empresa OAS es que decide solicitar la variación de una medida de impedimento de salida no solicitada por el equipo especial de Rafael Vela, sino por el equipo especial de Hamilton Castro, ante un juez de investigación preparatoria, el cual evaluó y determinó que en efecto debería variarse la medida a una prisión preventiva, pero atendiendo de que el plazo de la investigación ya había transcurrido, le da 18 meses. El fiscal no estaba de acuerdo, estaba solicitando 36 meses, eso ha impugnado, eso ha ido a segunda instancia y en segunda instancia ha ido el doctor Rafael Vela a sostener la posición de que se debe imponer 36 meses para Susana Villarán y las otras personas investigadas. Otra de las interrogantes o de las críticas que se hace es: todos han ocupado cargos públicos, todos han recibido sobornos, pero el caso de Fujimori es distinto porque estamos hablando de financiamiento de campaña y el financiamiento de campaña no está penalizado en el Perú y ella no ha ejercido un cargo directamente, por lo tanto no hay el agravante de los sobornos que sí se puede encontrar o que se puede presumir, digamos, en el caso de Villarán, ¿no? Estos contratos cuestionados para el tema de la línea amarilla o de las otras obras que ha suscrito con OAS y con Odebrecht a cambio del financiamiento. Hay una relación directa allí. En el caso de Keiko Fujimori, ella, pudo haber ingresado dinero a través del financiamiento de su campaña, pero no llegó a la presidencia. Por lo tanto, no tenía poder decisorio para entregar proyecto alguno y eso aminoraría su pena. Pero ese cuestionamiento lo viene realizando la defensa de ella a través de sus distintos abogados que se presentan en los medios. No, en la práctica no es real, que es un caso distinto al de Alan García con el Metro de Lima, al de Toledo con la Interoceánica, al de Villarán con las obras estas y los peajes que se incrementaron a favor de las empresas concesionarias. Tal vez para aclarar, en los casos de Alan García, vuelvo a repetir, no se continúa la investigación respecto a él, Susana Villarán y otros, se está llevando por corrupción de funcionarios. En el caso de Keiko Fujimori y el caso de Ollanta por aportes de campaña, se está llevando por lavado de activos. Y han habido pronunciamientos judiciales que han confirmado la posición del Ministerio Público cuando ha solicitado la imposición de medidas, como en el caso de prisiones preventivas, embargos. Pero en el caso de Ollanta Humala ustedes sufrieron un revés, porque el Tribunal Constitucional consideró que la medida había sido excesiva. Entonces, de allí surgió un debate abierto sobre el tema de la prisión preventiva. Y le hago la pregunta directa. En todos los casos, usted justifica y se reafirma que era necesario solicitar prisión preventiva, no se podía dejar a los investigados en libertad, restringirle, digamos, el tema del movimiento, someterlos a un arresto domiciliario y evitar una prisión, que era una medida extrema. Mire, yo le pongo el caso de Félix Moreno, exgobernador de la región Callao. ¿Dónde se encuentra en este momento? Nadie sabe. Sin embargo, la fiscal de ese caso, la doctora Giovanna Mori, solicitó la prisión preventiva, el juzgado lo denegó, luego vino una imposición de una condena de 5 años de pena privativa efectiva y la persona está no habida para la justicia. En el caso de Keiko Fujimori, es un caso evidente de obstaculización a la averiguación de la verdad. Testigos, colaboradores eficaces que han manifestado, y eso lo hice público, el temor porque fueron buscados por personas que representaban sus intereses para que den una versión distinta. Oiga, en mi caso también me vi afectado. Ahí en los chats de la botica se hacía referencia de que se me buscaba destruir, desacreditar como fiscal.
hubo un contubernio con Pedro Chávarri. ¿Acaso no en el chat de la botica se estaba señalando el respaldo que se tenía que dar al fiscal de la Nación? ¿Acaso en los operativos que estaba realizando no destituyó una fiscal de mi equipo? ¿Acaso cuando no iba a ingresar a la oficina de su asesor parlamentario y lacró el inmueble, no rompió las cerraduras e ingresó a través de esta asesora para retirar evidencias que podían afirmar la hipótesis del Ministerio Público de esta vinculación con esta organización criminal? O sea, estamos hablando de que definitivamente la prisión preventiva en cada caso ha sido justificada y hemos encontrado el respaldo judicial. Ahora bien, obviamente las personas que se están viendo afectadas a través de sus abogados defensores van a plantear cuestionamientos a la labor que está haciendo el Ministerio Público. Antes de cerrar el caso Fuerza Popular, tengo aquí un documento porque quería referirme también al proceso en torno al gobierno aprista. Este es el requerimiento de prisión preventiva para Keiko Fujimori que usted presenta en octubre del año 2018. Dice, se tiene además la declaración del colaborador eficaz 2017-557 de octubre del 2018 que ha señalado lo siguiente. Dice, en este contexto es que Keiko Fujimori ordena apoyar al fiscal Pedro Gonzalo Chávarri a fin de que sea elegido el nuevo fiscal de la Nación. Ella hizo un comentario en las reuniones del comité político en las que se realizan los días lunes, indicando que Chávarri debe ser el nuevo fiscal de la Nación. Y luego tengo acá un párrafo grande, pero donde podemos destacar el final. Dice, posteriormente se escuchó comentarios de parte de la congresista de Fuerza Popular que el fiscal Chávarri después de esto ya debe dar alguna señal, por lo que al día siguiente en las instalaciones del Congreso se hizo de conocimiento que la fiscal adjunta Erika Delgado había sido removida del cargo, que es justamente a lo que usted se ha referido. A usted no le queda ninguna duda, y podría decirlo ahora sí frente al público que nos escucha y a los congresistas que seguramente nos están viendo, muchos de ellos que han votado a favor de estos archivamientos, que aquí hay sin duda un vínculo que se alimenta o que es una relación que se retroalimenta una de la otra, que Fuerza Popular necesitaba a Chávarri en el Ministerio Público y que esto pone en serio peligro las investigaciones? Bueno, eso es lo que yo he planteado en audiencias y eso ha sido recogido por el órgano jurisdiccional a través del juzgado y la sala. Ahora, se tenía que investigar a Pedro Chávarri por parte de la Fiscalía de la Nación. Pero claro, el argumento de que el chat es simplemente un chat privado, una conversación, digamos, que no tiene un efecto jurídico, claro, usted luego está haciendo la investigación y entiendo que... Sí, pero se lo pregunto para evitar o para dejar claro el tema de la politización, que es lo que se le ha criticado, ¿no? Es que se quiere, mire, no se quiere dar valor precisamente a las evidencias que el Ministerio Público va recabando. Se está cuestionando el chat de la botica porque se le quiere dar otro contenido u otro significado. Se está cuestionando también la interceptación legal que se obtiene de las conversaciones entre estos jueces y fiscales hermanitos, porque según dicen, exactamente, que dicen de que es un lenguaje que no implica ningún tipo de contenido penal. O sea, lo que estamos dando cuenta es que hay una contraofensiva de estos sectores que están tratando de proteger algunos intereses, es decir, están buscando impunidad, y lo que están haciendo es cuestionar el trabajo que realizamos los fiscales del equipo especial, las fiscales del Callao y, por qué no decir, otros fiscales a nivel nacional. El caso Alan García, hay un tratamiento diferenciado para los hijos tanto de Atala como de Nava. ¿Cuál es la situación de estos 4 personajes? Atala, Nava, padres, y Atala, Nava, hijos. Entiendo que los dos hijos están colaborando con la justicia. Mire, yo no le puedo hacer ese tipo de afirmaciones, espero que usted me comprenda. No, yo lo entiendo, pero digo por lo que se le ha pedido. O sea, la restricción para uno es distinta y uno puede deducir que a partir de que a uno, por ejemplo, no se le prohíbe hablar con su padre, como por ejemplo el caso de Atala, a diferencia de el hijo del señor Nava, que sí está prohibido, entiendo, de comunicarse incluso con su papá, tiene restricciones mayores, ahí hay una diferencia de aportes, es lógico deducirlo. Entonces estamos dando cuenta que el Ministerio Público no pide prisiones preventivas por pedir, sino en los casos que se justifican. Correcto, pero la prisión, definitivamente. La estrategia, a lo que quiero llegar es, si la estrategia de pedir prisiones preventivas es una estrategia agresiva para poner contra la pared
y obtener ustedes declaraciones, pero con una estrategia que es dura, ¿no? Que es quebrar a las familias en el caso de los chicos que han declarado en contra de sus padres, por ahí, porque también se dice. Eso no es cierto, porque el Ministerio Público va a pedir la prisión preventiva siempre y cuando cumplan los presupuestos procesales y de acuerdo del avance de la investigación. ¿Hay manera de probar o está encaminada la Fiscalía, digamos, en la ruta, y esta pregunta la dejo abierta para ir una pausa y regresar con usted, de que en efecto el señor Atala era testaferro de Alan García? Bueno, yo he dado lectura de la confesión que él ha realizado ante el fiscal. Correcto. Con su abogado defensor, en donde él dice que recibió el dinero para luego entregárselo al beneficiario Alan García. Pero el partido aprista dice que aquí el señor Atala está responsabilizando a propios y extraños porque quiere obtener beneficios de la justicia. Estamos investigando, sí, el señor Atala se ha sometido al Instituto de la Confesión Sincera, es decir, con su abogado está confesando su crimen y está indicando, sí, cometí el delito y el delito lo cometí de la siguiente manera. ¿Se basa todo en dichos? Esa es otra inquietud que tiene, ¿no? La Fiscalía trabaja solo en base a testimonios, a colaboradores eficaces y a testigos protegidos. No hay aquí información sustanciosa. El tema, por ejemplo, los software que han entregado ya o que se ha comprometido Odebrecht a entregar. ¿Esto podría llegar a comprobar que en efecto Atala está diciendo la verdad y que el señor Nava fue un testaferro del expresidente? Mire, yo creo de que estamos en buen desarrollo de la investigación. Creo, como usted bien lo ha manifestado, son los actos que deben seguir precisamente estas iniciales entregas de información que ha realizado la empresa Odebrecht. Mire, entiendo de que las personas vinculadas al señor Alan García van a hacer algún tipo de manifestación para desacreditar la actuación. Lo entiendo de ellos, no lo entendería de Pedro Chávarri, fiscal supremo. Eso no es concebible. Se lo digo por qué. Porque el cuestionamiento que usted me está planteando en este momento o me lo está trasladando de Pedro Chávarri es ¿por qué se decide allanarlo y detenerlo en Semana Santa? Entonces él trata un poco de comparar la decisión que él adoptó de cesarnos un 31 de diciembre para decir cualquier día es hábil para que el fiscal pueda cumplir su labor. ¿Estaba dentro de su atribución? Porque él dice que habían vencido los plazos y que él tenía la atribución constitucional por el cargo, de acuerdo a la ley de la Fiscalía, de poder de apartarlos del cargo. Mire, eso es falso. Definitivamente no había un plazo que iba a vencer. Lamentablemente el fiscal de la Nación tomó, no sé bajo qué circunstancias, una decisión ya en horas bastante avanzadas. ¿Pudo haber sido presión política? Mire, finalmente nosotros, en este caso el equipo especial, lo que ha evidenciado es de que hay ciertas vinculaciones de los intereses de las personas que están siendo investigadas con quien ocupaba el cargo de fiscal de la Nación. Habían manifestaciones que estaban obstaculizando nuestra labor. En esa denuncia de la señora doctora fiscal de la Nación está señalando de que se estaba tratando de obstruir la investigación contra Keiko Fujimori. Es decir, es cierto de que hubo un plan o un operativo para tratar de que la investigación no avanzara. No solamente estamos hablando de este intento. Y el operativo empezó desde el nombramiento mismo de Chávarri, cuando Fuerza Popular, en estos chats, cuando vemos que Keiko Fujimori dice lo importante es que Chávarri asuma la fiscalía. Definitivamente. Es decir, ese es el punto de partida, perdóname que lo interrumpa, y un hito más sería lo que ocurrió el 31 de diciembre. Un hito más, el deslacrado de la oficina, el tratar de obstruir la actuación de la colaboración eficaz. Y la pregunta es válida porque, claro, a son de que el señor Chávarri cuestiona el tema de Alan García. Es lógico que el partido aprista lo cuestione, es lógico que los familiares sientan que se pudo haber vulnerado los derechos y exijan una explicación, pero el ex fiscal, digamos, poniéndose del lado de... Ahí sí, claro, sí entiendo ese planteamiento. Si usted me permite, dese cuenta usted, mire, todo este andamiaje para obstruir la labor de la Fiscalía, proyectos de ley para modificar la colaboración eficaz, ¿de qué grupo político viene impulsado estos proyectos? Del grupo precisamente que se ve afectado porque su lideresa está con mandato de prisión preventiva. ¿No se arrepiente usted de lo que ocurrió con el doctor Alan García? ¿Qué sensación le produce el final que tuvo el expresidente? Mire, es una decisión que adoptó él.
como fiscal debo continuar la investigación respecto a las demás personas y respecto a él, bueno, lo que establece la ley, extinguir la acción penal, es decir, el archivamiento respecto a dicha persona. Yo lo había anunciado cuando solicité el impedimento de salida del país de él y sus abogados se adherieron o se allanaron a mi posición. Ahora se le iba a investigar correctamente. Me pareció que en la Fiscalía siempre hubo un tipo de, entre comillas, presunta protección, porque no había investigación que avanzaba respecto al señor Alan García Pérez. Y cuando tomo la decisión de investigar, ¿qué es lo que me ocurre? Me denuncian, me abren procesos, me quisieron llevar a la Comisión de Defensa el señor Jorge del Castillo. Cuando se da la detención, el allanamiento, la detención frustrada de Alan García, ¿a quiénes llevan al Congreso de la República, a la Comisión de Defensa del señor Jorge del Castillo? ¿A los policías? ¿Y por qué no nos convocaron a los fiscales? ¿Cuál era el temor del señor Jorge del Castillo de que no fuéramos los fiscales a informar ¿Qué le cómo hubiese habría respondido ocurrido? usted a del Castillo? Porque aquí la sensación, y ya no hablo del tema jurídico estricto, que es complicado, que es técnico y que tiene a veces fraseo que no llega, sino a la sensación general, que aquí hubo una suerte de presión en torno al expresidente innecesaria que provocó que tomara esta fatal decisión a solas en su habitación. Es decir, que hubo un exceso que se pudo evitar y que hoy podríamos tener a Alan García vivo, digamos, sometido a la justicia, pero que hubo un tema de una presión exagerada. Y se lo digo porque no es solamente la crítica del partido aprista, sino que hay muchos juristas que han reconocido que la prisión preventiva se ha utilizado en exceso. ¿Usted defiende el uso que ha hecho el equipo especial? Mire, esos juristas están vinculados probablemente a los intereses de las personas que defienden. Hay gente que aplaude su trabajo, que le reconoce los méritos, que aplaude los acuerdos de colaboración eficaz, pero que incluso dice el tema del debido proceso y la presunción de inocencia. El equipo especial a veces cruza el límite. No es cierto. Segundo, el señor... ¿Cabe la autocrítica? ¿Se han hecho ustedes esa autocrítica en algún caso? El señor Alan García había intentado asilarse, o se asiló, o se ingresó a una embajada, por lo tanto había un peligro de fuga latente y por lo tanto era justificable una medida como la detención preliminar. El por qué tomó la decisión, bueno, eso queda en su esfera interna. Nosotros, la policía y la fiscalía cumplió con los protocolos. Para ingresar al inmueble, porque estuvieron las cámaras de televisión, dieron cuenta de que abrieron la puerta, no hubo ningún tipo de forcejeo, es decir, nos invitaron a ingresar y cuando se ve en las imágenes, el señor Alan García baja y comienza a observar quiénes estaban presentes y es ahí donde la cámara de uno de los policías capta cómo sube con una arma de fuego, es decir, probablemente pudo haber una situación, digamos, lamentable, que se pudo haber producido. Hay una situación, sí, lamentable, que implica el fallecimiento de dicha persona, pero se ha cumplido en estricto todo el protocolo de actuación. Usted me dijo, ¿qué le hubiese dicho al señor Jorge del Castillo? El tema, a ver, solamente para cerrar este tema, claro, yo le hacía la pregunta grande y aquí le hago una acotación para que pueda dar la respuesta. A ver, ¿qué le hubiese respondido usted a Jorge del Castillo y qué hubiese, por ejemplo, dicho sobre que el allanamiento continuó tras la muerte del expresidente? A ver, en orden a su pregunta. Primero, que respete el trabajo fiscal. Basta ya de impunidad. Ya creo que esos años en los cuales, lamentablemente, los fiscales podían estar sometidos a algunas decisiones políticas acabaron. Creo que el último representante de ello es Pedro Chávarri y algunos más que están en la Fiscalía Suprema. Que una generación va a concluir y van a venir nuevos fiscales que, como ya está sucediendo, van a cumplir su labor en base a la ley. He cumplido mi trabajo y lo sigo cumpliendo. Y daré cuenta cuando corresponda, cuando me presente ante un juez y tenga que sustentar una medida. Cuando solicité la detención preliminar y allanamiento de la vivienda de Alan García, tenía elementos para que el juez me diera la medida. Quienes no estuvieron conforme con esa resolución judicial fueron a una segunda instancia y una segunda instancia confirmó la decisión judicial. Por lo tanto, a mí me parece que entrometer o tener algún tipo de injerencia a través de la política en los procesos judiciales es lamentable y no son situaciones que ocurren privativamente en el Perú. Esto se ha dado también en el Brasil
y la fuerza de tarea o el equipo especial de fiscales del Brasil tuvo que hacer defensa a toda esta actuación política. Lamentablemente ahora estamos viendo proyectos de ley de Héctor Becerril, el congresista investigado por denuncias graves, que pretende callarnos y que se regrese a esas actuaciones en las cuales los fiscales lamentablemente tenían temor de salir en los medios de comunicación a defender su posición y dejar que los abogados defensores cuestionen la labor fiscal. Esas situaciones ya cambiaron. Le cueste a quien le cueste, de estos investigados, de estas personas que tienen un interés para que las investigaciones no avancen. Se ha demostrado que la actuación que viene realizando Rafael Vela como coordinador y jefe del equipo especial es implacable. Se ha demostrado que no ha habido ningún tipo de sesgo ni direccionamiento. Si correspondió solicitar prisión preventiva respecto a Keiko Fujimori, detención preliminar a Alan García, detención y prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski, también se realizó respecto a Susana Villarán y la acusación también contra Ollanta y seguirán avanzando los procesos. Pero lo único que pedimos es respeto, que no haya más esta intromisión. Y lamentablemente, ahora sí le voy a dar una posición como ciudadano. Por favor, le he puesto sobre la mesa todos los argumentos porque me interesaba justamente conocer sus respuestas y para que la gente tenga una idea de las razones por las cuales se han tomado decisiones que en algún momento pudiesen haber generado alguna polémica. Tras lo visto en el Congreso, la voz del ciudadano José Domingo Pérez. Mire, yo sí sé que cumple una función fiscal, pero también soy un ciudadano que al ver lo que ha sucedido el día de hoy me indigno. Y también me siento que no me representa este Congreso de la República, estas personas que ahorita, en este momento, están ejerciendo esa función. Creo que sí se tienen que tomar medidas fuertes, constitucionales, como someter una cuestión de confianza para poder de una vez cambiar esta situación de impunidad que se está generando a partir de estas decisiones desafortunadas. ¿Qué resultado van a obtener las fiscales del Callao si prácticamente a todos los altos funcionarios que han pasado por este trámite congresal les están diciendo de que no hay organización criminal? Le pediría desde su posición de un fiscal que ha sufrido obstaculización todo el tiempo y un intento de boicot permanente al trabajo de investigación que está haciendo el equipo especial al presidente, que presente, como algunas voces ya lo están pidiendo, una cuestión de confianza para aprobar la reforma política y que esto vaya hasta el final, incluso al cierre del Parlamento? Mire, yo no soy quien, yo simplemente soy un ciudadano más que le estoy dando mi punto de vista y ya será quienes tienen que... Pero usted me acaba de decir que no se siente representado por el Congreso y los sondeos tampoco se equivocan en el país. ¿Cuántos peruanos nos sentimos representados por el Congreso? Hay funcionarios que tienen la misión constitucional de precisamente cautelar la legitimidad de las instituciones y creo que lamentablemente el Congreso de la República ha perdido legitimidad y lamentablemente no hay una correspondencia a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo que estamos dando cuenta es una frustración del trabajo que viene realizando la Fiscalía porque no hay un acompañamiento del Congreso de la República. Por el contrario, hay una obstaculización permanente a través de estas actuaciones que hemos dado cuenta el día de hoy y también de la misma manera la presentación de estos proyectos de ley que buscan perjudicar la actuación fiscal.